Vamos a hablar sobre dietoterapia adecuada a las patologías gástricas e intestinales. En esta ocasión vamos a centrarnos en dos patologías gástricas. Una de ellas es la úlcera péptica. Tal como vemos en esta imagen, la úlcera péptica lo que genera es un daño en la mucosa del estómago o del duodeno. Son defectos necróticos de la mucosa que se producen por la agresión de los efectos cáusticos del ácido y de la pepsina. Pueden extenderse más allá de la capa muscular de la mucosa o submucosa o incluso hacia capas más profundas, generando un riesgo de perforación. La incidencia de la úlcera duodenal es de 40 a 50 años de edad y la úlcera gástrica de 60 a 70 años de edad. La dieta sería un factor importante que contribuiría al desarrollo de la úlcera duodenal. Al parecer, la ingesta elevada de frutas y vegetales, otras fuentes de fibra dietética y de vitamina A reducen este riesgo. Por el contrario, los azúcares simples, como el azúcar de mesa, las mermeladas y las golosinas, contribuyen al riesgo para el desarrollo de estas úlceras. Igualmente, la terapia farmacológica es la más efectiva para prevenir la recurrencia. Cuando pensamos en el tratamiento de las úlceras, nos vamos a plantear diversos objetivos. Por un lado, erradicar, en el caso de que se encuentre presente, la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Esta bacteria se aloja en la mucosa del estómago, generando una hipersecreción de ácido, el cual termina dañando la mucosa del estómago y generando la úlcera. También nos vamos a centrar en proporcionar un alivio sintomático al paciente, evitar la distensión por comidas muy abundantes, favorecer la neutralización del ácido gástrico, corregir la anemia, si es que el paciente tiene anemia, prevenir las recurrencias, evitar las complicaciones como la perforación y la obstrucción, asegurar una ingesta adecuada de vitamina C dietética y modificar los hábitos nocivos. Dentro de los hábitos nocivos podemos mencionar el comer deprisa, que se refiere a comer muy rápido, el abuso del alcohol, tomar exceso de bebidas con cafeína y el tabaquismo. Pensando en el tratamiento nutricional, nos vamos a centrar en eliminar aquellos alimentos que incrementan la secreción gástrica de ácido, empeoran los síntomas, lesionan la mucosa del esófago, estómago o duodeno. Dichas restricciones podrían acelerar la cicatrización en cierta medida. Sin embargo, su efecto positivo no resulta perceptible desde un punto de vista estadístico, es decir, que varios estudios no demuestran realmente si hay estadísticamente beneficios. El planteamiento dietético, en el caso de la úlcera péptica, debe ser individualizado, es decir, que tenemos que pensar en un tratamiento específico para cada paciente de acuerdo a sus síntomas. Las dietas blandas no ofrecen ventajas frente a una dieta general en cuanto a la aceleración de la velocidad de curación de la úlcera, ni en la reducción de la secreción del ácido gástrico. Diversos ensayos realizados en pacientes con úlcera duodenal demostraron que estas dietas no aceleran tampoco la remisión de síntomas ni previenen las recurrencias. Pero sin embargo va a depender de la preferencia del paciente y lo que él sienta mayor alivio sintomático. ¿Qué características dietéticas tenemos que considerar? En cuanto a los alimentos ásperos, se ha postulado que generan una irritación en la mucosa gástrica, aunque esta hipótesis no se ha comprobado. Por el contrario, una dieta con elevado contenido de fibra dietética podría tener un efecto profiláctico en la prevención de la recurrencia de la úlcera duodenal.
En cuanto a la leche, este alimento, al igual que muchos otros, desempeña un papel neutralizante transitorio en la secreción ácida, pero también estimula intensamente la secreción de ácido dado su elevado contenido de calcio y de proteínas. Este efecto es independiente de la concentración de grasa de la leche. Se verifica de 2 a 3 horas después de la ingesta. En cuanto a las especias, condimentos y alimentos ácidos, estos alimentos tienden a generar dispepsia con frecuencia. De todos modos, no se ha demostrado que provoquen una úlcera o que alteren la cicatrización de estas. Sin embargo, están muy ligadas a la sintomatología del paciente. Las especias que los pacientes refieren con mayor frecuencia a molestias son la pimienta negra, el pimentón y el ají molido. En cuanto a las bebidas con cafeína y descafeinadas, se debe recomendar la restricción de té y café normales, así como los cafés descafeinados y otras fuentes de cafeína. Estas bebidas resultan irritantes que dañan de manera importante la mucosa gástrica. Además, pueden empeorar los síntomas de dispepsia. En cuanto al alcohol, se piensa que el alcohol lesiona directamente la mucosa gástrica, con lo cual durante el tratamiento de las úlceras, su consumo debe reducirse al mínimo o bien evitarse. En cuanto al tabaco, se recomienda evitarlo. Se ha asociado una aparición de úlceras y de defectos en su cicatrización a causa del tabaco. En cuanto a las comidas frecuentes y poco copiosas, es decir, comer varias veces en el día y poca cantidad, no se ha demostrado que este patrón de comidas sea más eficaz que realizar las 4 comidas al día en el tratamiento de las úlceras. Algunos autores rechazan que las comidas extras, dado que consideran que incrementan la secreción de ácido. Sin embargo, algunos pacientes manifiestan alivio sintomático al ingerir comidas frecuentes pero poco voluminosas, sobre todo en los momentos agudos de la úlcera. En resumen, usar comidas reducidas en volumen y frecuentes, si es que el paciente lo prefiere, consumir suficiente cantidad de proteínas y de vitamina C para acelerar la cicatrización, limitar los estimulantes gástricos si no se toleran, como por ejemplo la cafeína, alcohol, pimienta, ajo. Utilizar el criterio de dieta blanda gástrica liberal si un alimento el paciente considera que el alimento sólido le está generando una mayor molestia. Hay que alentar el consumo de fuentes alimentarias de vitamina C, pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los cítricos, que suelen ser ricos en vitamina C, no son tolerados. En cuanto a lo que es la gastrectomía, vamos a hablar sobre el tratamiento postoperatorio. El tratamiento postoperatorio se está dividido en varias etapas. En la primera etapa, en un primer momento, se va a realizar una prueba de tolerancia a líquidos, como por ejemplo el agua. Si el paciente no presenta náuseas ni vómitos, se recomienda que empiece con una dieta líquida restringida, en donde se va a hacer, aparte del agua, se le va a indicar té o mate cocido liviano, caldos colados de verduras o de frutas. En un segundo momento, una vez que el paciente toleró los líquidos, se puede progresar. Se va a iniciar con almidones gelificados y dextrinizados, como por ejemplo unos fideos bien cocidos, arroz bien cocido, polenta, y alimentos ricos en pectinas, como por ejemplo un puré de manzana o de pera. En la etapa 2 se empieza a agregar mayor cantidad de estímulos siempre suaves. Se puede indicar hemicelulosa ablandada por métodos de cocción y subdivisión, como por ejemplo un puré de zanahoria o puré de calabaza, siempre en pequeñas cantidades, por ejemplo de sacarosa, en donde se le puede agregar un poco de azúcar a las infusiones, proteínas de la leche con lactosa modificada y bajo contenido de grasa, como puede ser una leche deslactosada descremada.
En la etapa 3, el paciente suele recibir el alta médica y se va a realizar un seguimiento por consultorio externo donde se va a seguir evaluando la tolerancia individual a alimentos. Se puede progresar incorporando tejido conectivo colágeno y fibra siempre modificada para favorecer la disgregación gástrica. En relación al colágeno podemos agregar huevo, carne de pollo o de pescado. En el caso de la fibra podemos agregar zapallitos, berenjenas, siempre modificadas por cocción. Y se va a ir ampliando cada vez más la selección de alimentos. Ya en la etapa 4, de acuerdo a la tolerancia del paciente, se puede incorporar carne roja picada y desgrasada en hamburguesas caseras, pasteles, rellenos, albóndigas. Igual la cantidad tiene que ser disminuida, aproximadamente de 100 gramos. Se puede indicar un yogur saborizado sin frutas con cereales no azucarados. Se le puede indicar papa, batata, remolacha, chauchas sin hilos ni porotos, pulpa de zapallitos, berenjenas, palmitos, espárragos, corazón de alcaucil, pulpa de tomate cruda, acelga y espinaca cocidas. En cuanto a las frutas permitidas, anteriormente en crudo, es decir, habíamos indicado, por ejemplo, puré de manzana y pera, puede empezar a incorporar manzana y peras crudas, leche con contenido reducido de lactosa, pastas rellenas con pollo, verdura, con salsas dietéticas, dulces compactos en pequeñas cantidades, como por ejemplo dulce de membrillo o batata, leche común o ligada, por ejemplo, en preparaciones o para cortar infusiones, ¿sí? Y luego se va a ir aumentando la cantidad. Las verduras anteriormente permitidas, cocidas, se pueden empezar a incorporar en crudo, como por ejemplo la zanahoria. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos esta presentación.